Bienvenidos y bienvenidas a Pharma Room, conversaciones inexploradas, un espacio farmacéutico donde lo técnico y científico se encuentran con la realidad y donde surgen conversaciones edificantes sobre temas inexplorados que nos llenan de conocimiento y visión. Mi nombre es Sebastián Villalobos, colaborador del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, INIFAR, y del Centro Nacional de Información de Medicamentos, CINEM. Esperamos que este espacio sea de aprendizaje y los invitamos a participar en los comentarios. La OMS define el suicidio como conducta o acto autodestructivo que tiene como meta alcanzar la muerte con un elevado deseo de morir y con el conocimiento, esperanza y creencia de que con el método elegido es posible alcanzar dicha meta. Resultado de la conducta, la muerte y el intento de suicidio son similar definición a lo anterior, solo que el resultado no fue la muerte. En el episodio de hoy contamos con dos invitadas de lujo. Nuestra primera invitada es Rosibel Cabrera, licenciada en Psicología con una maestría en Administración de Empresas, es consultora en Desarrollo de Talento y Liderazgo, con más de 25 años de experiencia como directora de negocios, banca y gestión de equipos humanos. Además cuenta con más de 10 años de experiencia como profesora universitaria, impartiendo clases en el área de Psicología, Economía y Humanidades. Sí es. Y nuestra segunda invitada es Ana Bejarano, licenciada en Psicología, con más de 6 años de experiencia en el área de clínica privada, certificada en la intervención en crisis suicidas, así como en intervención psicoterapéutica en crisis y primeros auxilios telefónicos, entre otras certificaciones. Además, Ana ha sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales en Psicología y en tiempos de pandemia colaboró en atención psicológica y atención en crisis a la comunidad universitaria desde la Oficina de Bienestar y Salud en el área de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Bueno, bienvenidas, ¿cómo han estado? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y por participar en este espacio tan importante. Muchas gracias, es un placer para nosotros tenerlas en este espacio. Y bueno, pues hablar del suicidio es un tema muy incómodo, con muchísimos tabúes y muchas personas evitan esta conversación o tener este tipo de diálogo por el miedo a decir que son inapropiadas, por miedo ante la reacción que podría tener alguna persona cuando se le habla de suicidio. Se cree muchas veces que hablar de suicidio es invitar o abrir una puerta para que una persona cometa un acto de estos. De hecho, en el libro Fenómeno Suicida, un acercamiento transdisciplinar de Teresita Morfin y Amado Ibarra, destacan que el tema requiere de su propia complejidad para generar soluciones lo más sencillas posibles y el alcance de quien lo necesita, que la falta de tener un espacio seguro para conversar puede llevar a un aislamiento mayor para quienes están sufriendo y necesitan apoyo. En lo personal considero que es crucial recordar que el suicidio es prevenible y a través de la intervención temprana, el apoyo emocional y el acceso a recursos adecuados o a este tipo de espacios se pueden salvar vidas. Yo quisiera preguntarles de primera entrada cómo se puede dar este primer paso, cómo se puede uno acercar a una primera conversación sobre el suicidio con una persona que uno podría estar creyendo que está en alto riesgo de cometer un acto como estos. Claro, Sebastián, muchísimas gracias. Definitivamente estos son los temas que tabús y estos espacios hacen la diferencia. Hay que tomar en cuenta que hay que prepararse, ¿verdad?, emocionalmente, incluso cada uno de nosotros cuando vayamos a hablar de estos temas. Y evitar ese mito de no preguntarle directamente a la persona. Hay que preguntarle directamente a la persona si ha intentado o está intentando, está pensando, está planeando atentar contra su vida. Entonces hay que tener una actitud no juzgadora, eso es primordial, darle ese ambiente de confianza. Estas personas están buscando un espacio, están buscando de alguna forma pedir ayuda. Entonces esos primeros pasos deben generarse en un ambiente de mucha confianza para la persona y sobre todo de no juzgamiento, escuchar activamente, sobre todo. Estoy segura que Anita tiene que acompañar este lado. Sí, claro, esas afirmaciones son reales. Realmente sí quisiera rescatar que este es el mes dedicado a la prevención del suicidio, exactamente el 10 de septiembre. Y tiene mucha razón la doctora Rosibel al decir que sí, se puede dar un acercamiento, ¿verdad? No de juzgar, no de moralizar, con la persona, ¿verdad? Que tal vez hemos visto algunas señas de esta conducta suicida, que más adelante vamos a hablar un poquitito de esas señales de alerta.
Es muy importante también retomar, ¿verdad? Que el mito del suicidio es no hablar del suicidio, más bien es al contrario. Hablar sobre esto salva vidas, ¿verdad? Tenemos que quitar ese mito y atrevernos a hacerlo, no solo como profesionales en psicología, en psiquiatría, sino que cada una de las personas que participan, por ejemplo, en ámbitos laborales, en ámbitos educativos, tengan esa confianza de que no tienen que tener una especialidad en abordaje suicida, sino que con solo eh, tener a la par una persona y conocer a esa persona y ver ciertas señales que tiene esa persona de la conducta, ¿verdad? Un cambio tal vez muy drástico, entonces es una señal para que un compañero, un estudiante se arrime a esa persona y le diga, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Eso es una apertura para que se pueda dar este cambio, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas. Y de hecho, Anita, con ese punto tan importante que usted señala de identificar estas características que puede estar presentando esta persona, que por ejemplo en un ámbito como la universidad pueden pasar desapercibidas en momentos de estrés por un examen, que todos estamos estresados por el examen, o todos estamos estresados por un laboratorio, o llega a inicio de año y es enero, entonces todo el mundo se estresa por empezar las clases o por la cuesta de enero y todo ese tipo de cosas. Muchas veces esas señales pueden pasar inadvertidas. Y ya llega un punto donde se da esta crisis o esta urgencia psicológica que a veces podría marcar un antes y un después en la vida de esta persona. Yo quisiera preguntarles cuáles son esas señales de alerta, qué podemos nosotros tratar de identificar en estas personas para saber que es un momento adecuado de actuar. Claro, es muy importante también educar a las personas en esto, porque de repente, como dice Anita, si conocemos a la persona podríamos darnos cuenta más fácilmente de esas señales. Sin embargo, hay señales que son muy generales, por ejemplo, cambios en su alimentación, cambio en sus hábitos de sueño. Podríamos estar hablando también en aislamiento social, descuido personal. Hay algunas personas, y esto es un dato curioso, pero empiezan a regalar ¿verdad? Sus bienes más queridos, empiezan a visitar personas que tenían quizás mucho tiempo de no visitar. Son comportamientos que si los vemos con otro lente debería decirnos algo. Entonces, como dice Sebastián, sí hay señales, como vos decís también, y sabemos que esto se puede prevenir, pero hay que estar muy atentos a esas señales, porque pareciera normal, ¿verdad? Algunas veces tenemos cambios de hábitos en nuestros alimentos o a la hora de dormir, pero habría que ver con qué frecuencia esta persona está haciendo. Y eso nos debería de levantar una banderita, ¿verdad? Para revisar. Claro que sí. Sí, existen varios signos, entre ellos también es, por ejemplo, ver un cambio muy brusco, por ejemplo, una persona que era muy sociable y que de repente tal vez se retrae, ¿verdad? ¿No? Se hace como más aislado de las personas, eso es una señal. Puede ser también que exprese que no quiere, ¿verdad? Que está cansado, que no quiere seguir, que quiere morirse incluso. Entonces son palabras detonantes, ¿verdad? Nos da la señal de que algo pasa. También, como dice la doctora Rosibel, ellos comienzan a desprenderse de cosas personales. Incluso pueden también planear y decir, si a mí me pasara algo, usted se podría hacer cargo de mi mascota, por ejemplo. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Si una persona ha sido muy retraída y de repente está muy alegre y sale en redes sociales que es muy alegre, que eso también es un punto importante que hay que retomar. Cambios drásticos. Cambios drásticos de conducta, exactamente. Y otros muy importantes que son a la hora de decir, ¿verdad? Cosas como ya no puedo más, yo estoy cansado, no necesito, ¿verdad? Salir de eso. Entonces es cuando uno tiene que llamar más la atención. Y antes mencionaban algo muy importante. Ana me mencionaba, no hace falta tener este certificado de intervención en casos de identificar señales de suicidio. No hace falta estar certificado para
sabemos que las familias o las redes de apoyo juegan un papel muy importante. De hecho, eh, pueden desempeñar papeles en lo que la Organización Panamericana de la Salud refiere a como factores protectores, que la misma Organización Panamericana lo señala como las características que hacen menos probable que la persona contemple el suicidio. Se es bien conocido que los familiares y círculos cercanos pueden desempeñar un soporte emocional y una red de apoyo. Pueden fomentar hábitos saludables, establecer vínculos afectivos, fortalecer la autoestima y contribuyen a la construcción de esta red protectora. Yo ahora les quiero preguntar, ya identificadas las señales, ya sabemos que hay que intervenir, ¿cómo puede la familia o la red de apoyo, nosotros los amigos, actuar como un factor protector en situaciones donde el riesgo del suicidio es detectado o está presente? Es muy importante que se genere un ambiente seguro, ¿verdad? Las personas ya se sienten bastante vulnerables, entonces dentro de la familia la idea es que se pueda colaborar en generar ese ambiente seguro sobre todo. La idea también es que podamos o que ellos puedan hablar abiertamente de esta situación, ¿verdad? Porque esto no los va a incitar a cometer, ¿verdad? Lo que están pensando, sí los va a ayudar a minimizar y a sentirse en confianza de hablarlo. Entonces, decimos que la familia es algo que va a venir a apoyarlos, pero ¿desde dónde, verdad? La familia tiene que prepararse para justamente tolerar ese tipo de comportamiento que está teniendo la persona, desde este lugar que hablábamos al inicio de no juzgar. Entonces, sí, la familia es importante, va a ser definitivamente donde se va a generar esperanza siempre y cuando se pueda apoyar desde ese lugar, ¿verdad? Donde la persona se sienta en confianza de poderlo hablar. Si no, de lo contrario, pues va a buscar otros caminos, entonces ya no dejaría de ser ese vínculo que estamos buscando de confianza en la familia. La familia va a ser siempre y cuando genere ese espacio de confianza, pues un lugar seguro. Claro que sí. La familia es un pilar importante en darle ese apoyo, en formar a esa persona al futuro. Si una familia tiene relaciones fluidas, relaciones buenas, la persona va a tener dentro de ese sano ¿verdad? Círculo familiar una autoestima óptima. Eso es muy importante, hablarlo también en familia. Si hay una persona que tiene un riesgo de suicidio dentro de la familia, primeramente, como dice la autora, no se tiene que juzgar, no se tiene que moralizar, sino al contrario, se tiene que apoyar y decir en qué te podemos ayudar, buscar ayuda profesional en ese caso. Y las redes de apoyo también es muy importante para los factores ¿verdad? Los factores positivos para la persona, para que en el futuro no se presenten esos problemas de conducta. Influye mucho también y vale rescatar que desde el kinder, desde la escuela, colegio, se puede venir, ¿verdad? Como maquinando, como trabajando para que esos muchachos que vienen para arriba tengan autoestima, tengan valores, tengan, decirlo así, más adelante para que ellos tengan las herramientas. ¿De qué? De, por ejemplo, cómo actuar ante una frustración, cómo actuar si algo no pasa como ellos quisieran. Entonces ellos tienen las herramientas desde pequeños para ir mitigando, ¿verdad? Un poquitito eso, porque vemos que en la conducta suicida lo que pasa generalmente es eso, que la persona no expresa sus emociones, que no sabe cómo manejar sus frustraciones. Entonces eso es muy importante que desde pequeñito, desde el kinder, se pueda ir elaborando eso con programas que se puedan ir fortaleciendo para que ellos en la vida, ya que es la adolescencia, ¿verdad? Al paso de la adultez, puedan tener todas esas herramientas. Yo quisiera ahí intervenir un momento y brincarme como de la línea que tenía, porque ustedes hablan mucho y mencionan este rol tan importante de la familia. Pero, ¿qué pasa en esos momentos donde, ya sea porque tenemos una mala situación familiar por diferentes circunstancias, o muchos que me pongo como ejemplo, que venimos de zonas rurales, muy lejos, nos venimos a la ciudad,
por alguna razón perdemos como ese contacto físico, porque a veces sí, está el teléfono, está todo, pero perdemos ese contacto directo con la familia y nos llegamos a apoyar de nuestras redes o de los similares o nuestros pares dentro del ambiente universitario, por ejemplo, o el ambiente laboral. ¿Cómo se responde ante eso? ¿Cómo podemos apoyarnos de esas redes de amigos, de pares, laborales? Bueno, y eso que mencionas es sumamente importante, sobre todo porque las personas tienden a minimizar la situación, ¿verdad? Y tal vez incluso te pueden decir, todo va a estar bien, o te van a decir, no es para tanto, ¿verdad? Porque justamente estos espacios y otros que se están generando hacen que podamos observar que sí es para tanto y que no todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces muchas veces las amistades que son nuestra red de apoyo, como lo menciona Sebastián, porque nuestra familia está lejos, es ir como educando a las personas para que vos te puedas sentir en confianza de decirlo, porque podemos tener amistades, la familia lejos, pero si no tenemos esa confianza, no importa al final, si tenemos amistades cercanas, tampoco nos vamos a animar a decir estoy pasando por una situación de este tipo. Entonces, el reto aquí, lo más importante es que esto ya no sea un mito, ¿verdad? Que lo podamos hablar y si yo estoy pasando por una situación complicada y yo estoy pensando y estoy planeando un suicidio, que yo pueda ir y decírselo a alguien más. Las amistades están ahí, Sebastián, pero no siempre están para este tipo de situaciones. Te van a decir, tranquilo, Sebastián, todo está bien, eso no es para tanto. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Que todos estemos alertas, ¿verdad? Sin que estemos llenándonos de cortisol y más alarmados de la cuenta, pero sí saber que escuchemos un poco más activamente a las personas. Exactamente. Perdón, dale. Sí, es muy importante lo que usted dice porque dejamos, ¿verdad? Muchos estudiantes dejan a sus familias para venir a hacer la Navidad aquí y seguir con su carrera. Es muy importante lo que usted dice porque los compañeros que tienen en ese momento son una red de apoyo. También incluso la universidad es una red de apoyo. Y se tiene que retomar esto, se tiene que retomar porque muchos estudiantes, ¿verdad? Se aíslan también, que tienen mucha carga académica y no toman esos espacios, ¿verdad? De, qué sé yo, de acercamiento, de entretenimiento. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que ellos tengan por lo menos 2, 3 personas de confianza. ¿Para qué? Para que ellos puedan apoyarse en el sentido, me siento triste, me siento, ¿verdad? Como hablar. Ese es el apoyo que realmente ellos deberían, ¿verdad? Retomar. No, no todos, por ejemplo, toda una clase, pero sí 1, 2, 3 personas. Incluso esas 3 personas me conocen a mí, todos entre las 3, y si hay alguna señal, ellos pueden incluso, ¿verdad? Ayudar a la persona. Y no quería aportar eso que está diciendo Anita, y es que hay estudios del Ministerio de Salud que mencionan que el 43% de las personas que han intentado suicidarse prefieren no haber compartido estas emociones con nadie, porque no tenían ese espacio. Entonces, imagínense, 43%. Sí, es un porcentaje muy alto. ¿Y qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer cuando existe esta resistencia a hablar de las emociones? ¿Qué hacer cuando...? Porque pueden pasar muchas cosas. Puede ser que la resistencia venga desde el inicio, que se muestran las señales, o puede ser, bueno, estoy asumiendo, que hubo un primer acercamiento, no funcionó, porque ese primer acercamiento, buscar una red de apoyo, mi familia o la institución, por alguna razón no funcionó ese primer acercamiento y de ahí en adelante genero esta resistencia a seguir hablando. ¿Qué hacer cuando hay una resistencia a hablar de las emociones, Anita? Muy importante saber que hay medios. Dentro de esa temática hay un medio muy importante que es telefónico en una línea que se llama Aquí Estoy, que es del Colegio de Profesionales en Psicología. Como usted dice, hay resistencia, ¿verdad? Al que dirán, no, no voy a decir tal cosa. ¿Por qué? Porque van a decir que yo soy un débil, porque van a decir o se van a burlar de mí, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no lo voy a decir. Entonces es como para que sepan también que hay medios, por ejemplo, en un medio telefónico, que yo no estoy viendo a la persona, sino que estoy oyendo a la persona, entonces tengo ese
como ese, ¿verdad? La red para hablar de lo que yo siento, porque yo no quiero que alguien se dé cuenta. Entonces, por medio de un teléfono yo voy a expresar, y por eso insto a las personas que se sienten así, que busquen aquí estoy, es una línea gratuita que es del colegio y ahí le dan soporte, primer soporte. Y también muy importante dentro de esta línea que hay mucha gente, por ejemplo, que un compañero tiene una agresión suicida o le ha dicho algo, entonces vienen y llaman a la niña y dicen que mi compañero tiene ideas estas y esas. Entonces se instruye a la persona para que diga a la persona que por favor sí puede llamar. Entonces eso es un medio para que la persona pueda abrirse, ¿verdad? A esa resistencia que le cuesta y que es lógico y que tal vez no tiene la confianza dentro de los demás compañeros. Entonces me parece eso. También aquí en la universidad hay también atención psicológica gratuita, si se siente mal pueden ir a preguntar. O sea, hay varios medios y realmente la persona tiene mucha resistencia en cuanto a otra persona que esté cerca. Perfecto. Hay algo muy importante que antes lo mencionábamos y que lo quiero volver a traer a la conversación, que es este cambio tan repentino de llegar, por ejemplo, a la universidad y luego a la universidad el ámbito laboral. Y la sociedad hoy exige mucho la inmediatez, las presiones sociales, tener un cargo en una empresa. Bueno, hablo desde lo que yo he experimentado, vivido con mis amigos o con mi persona, que a veces nos dicen, para salir al mundo, para conocerlo, tenés que trabajar mucho, tenés que dar tu 110%. Y bueno, estadísticamente el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de 18 a 24 años. Esta población que está empezando a llegar a la universidad y que está empezando en el mundo laboral, y coincide con este periodo. Se ha visto que existe una enorme preocupación por el rendimiento académico o laboral de las personas, ya que la carga puede ser pues abrumadora, por lo que se da poco tiempo para recreación, deporte, que son clave en el equilibrio emocional y que son, lo que hablábamos, un factor protector. Yo le quiero preguntar a Rocibel, ¿qué métodos de planificación u organización o qué elementos pueden ayudar a gestionar de manera más efectiva y permitir estos momentos o darnos tiempo para estos momentos de recreación? Sí, aquí lo más importante es que la persona pueda reconocer que para poder estar bien haciendo todas estas actividades, ya sea a nivel académico o con nuevos trabajos, porque justamente sí estamos en ese periodo de producción, 16, 20 y algo de años, entonces es importante comprender que para poder cumplir en las diferentes áreas necesito estar bien yo, ¿verdad? Es un estilo de vida, porque actividades y herramientas y apps para organizar el tiempo hay muchísimos, ¿verdad? Desde las técnicas de Pomodoro, ¿verdad? Que hay que descansar 25 minutos, luego seguir, o la famosa técnica de revisar qué es urgente, qué es importante. Técnicas hay montones y ahora hay cualquier cantidad de apps. Aquí lo recomendable es que la persona sepa que está en un proceso de cambio, ¿verdad? Y que en los cambios viene acompañado de una serie de presiones, ¿verdad? Y esa carga emocional hay que distribuirla. Las personas, como vos lo decías hace un rato, Anita, desde muy pequeños empezamos a que hay que lavarse los dientes porque si no se dañan los dientes, pero no nos dicen hay que cuidar nuestra salud emocional. Entonces es una educación que debería empezar desde mucho antes, pero si ya estamos en esa etapa que dice Sebastián, lo primero que debo hacer es esa conciencia de que si yo quiero que las demás cosas me salgan bien, mis demás actividades, ya sea académica o laboral, necesito empezar por cuidarme yo, como en el avión, ¿verdad? Primero antes de poner la mascarilla a alguien más, póngasela a usted. Es un ejemplo muy citado por lo mismo. No puedes ayudar a nadie más, no puedes desempeñarte si no lo haces bien vos. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Además, estás en la época de adolescencia, estás creciendo. Entonces, es como esto que estamos haciendo, generar esa apertura para que las personas puedan comprender que hay que hacer espacios en el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer deporte, para poder cuidar nuestro cerebro, así como hacemos músculo para el cuerpo, hacer músculo para el cerebro, hacer meditación, tener nuestro propio terapeuta, no solamente lavarnos los dientes, ¿verdad? Es más que eso. Pero bueno, es parte de lo que estamos haciendo al tener estos espacios. Y Rocibel, antes usted dijo algo con lo que me identifiqué.
muchas veces cuando alguien de nuestra red de apoyo o cuando alguien llega y podemos detectar las señales, manifiestan estas señales, y no, tal vez no estamos conscientemente preparados para atender a esa señal, usamos frases, no se preocupe, todo va a estar bien. No, pero ¿por qué llora? Eso no es nada. O piense que hay gente peor, o cosas así. ¿Qué frases, yo quiero que me digan así, frases o sea, que no son efectivas, que deberíamos evitar, y qué estrategias o qué acciones sí podríamos llegar a implementar como claves para cuando detectamos estas señales? Bueno, esas frases que mencionaste, por supuesto, porque es muy tico, ¿verdad? Es muy tico, no, todo va a estar bien, pura vida, ¿verdad? Entonces, definitivamente todas esas frases que estén relacionadas con un positivismo inadecuado, definitivamente lo que van a hacer es que la otra persona se cierre, ¿verdad? No vaya a contar lo que está pasando y definitivamente pues no es lo que estamos buscando. Entonces, todas las frases que se nos puedan venir a la cabeza relacionadas con que todo va a estar bien y todas sus divisiones, hay que evitarlas ante este tipo de situaciones. Y todo lo contrario, escuchar a esa persona, ¿verdad? Que tengamos ese hábito de escuchar lo que la persona está diciendo, no solamente con los oídos, poder entender su lenguaje corporal. ¿Qué cosas podemos hacer? Hay muchas actividades sociales aquí en la universidad, muchas actividades, muchos clubes que las personas se puedan acercar. Antes dijimos que no es necesario ser un experto ni tener un título universitario para atender a una persona en primeros auxilios, pero debemos conocer cuáles son los primeros auxilios, lo básico que cualquier persona puede hacer. Yo he escuchado historias de personas que han ido en Uber y el señor del Uber les ha salvado ese momento. Entonces no necesitamos tener un título universitario para poder salvar a alguien de cometer el suicidio, es escucharlo, es poder saber que si está teniendo respiraciones muy rápidas, decirle que empecemos a contar, que empecemos con el 1, 2, 3 y luego hacia atrás, cosas muy simples que todos deberíamos saber para estabilizar, por ejemplo, lo que es la respiración. Los primeros auxilios son muy básicos, ¿verdad? Este no es el podcast para que lo veamos, pero sí es importante, Sebastián, evitar minimizar la situación de la persona, ya sea con palabras o con gestos, porque a veces no tenemos que decirlo, decimos, ¿verdad? Como hacemos un lenguaje corporal inadecuado, tenemos que mantenernos con un filtro bastante neutro. Y sobre todo, aprender un poquito que al escuchar, al poder decirle a esa persona que pueda bajar quizás un poquito la respiración al ir contando, cosas tan básicas como esas pueden hacer una gran diferencia. Claro que sí. También antes, al inicio, les comentaba que, por ejemplo, ahora muchas personas piensan que cuando se tiene este tipo de conversaciones, se habla de suicidio, se invita o se abre una puerta para que alguien llegue y cometa suicidio. Entonces, eso, lo personal para mí es un mito. Y como lo decíamos, hablar del suicidio muchas veces puede salvar esa vida. Entonces yo quiero que me cuenten sobre mitos o ideas erróneas sobre el suicidio que debemos desmentir para tener conversaciones más efectivas sobre prevención. Yo me apunté unos, Anita, si usted me deja, porque como son tantos los que hay, quisiera mencionar por lo menos unos que son muy comunes. Lo que acabas de decir, hablar sobre el suicidio puede inducir a alguien a cometerlo. La realidad es que no. Las personas que hablan de suicidio no lo harán, solo buscan atención, tampoco, ¿verdad? No, solo está buscando atención. No, eso no es así, eso es un mito. El suicidio es inevitable una vez que alguien lo ha decidido, tampoco. Más bien es qué bueno que estamos ahí para poder salvarlo. Otro mito es solo las personas con enfermedades mentales graves consideran el suicidio. Tampoco, estamos viendo niños que están ya intentando suicidarse. Otro mito es una persona que ha intentado suicidarse y ha sobrevivido, está fuera de peligro. No, hay que darle seguimiento, hay que seguir atendiéndolo, hay que seguir viendo esas señales. Otro mito, y con este te doy el pase para que contes otros mitos, porque hay tantos, el suicidio ocurre sin advertencia. Todas las personas que se han suicidado lo han mencionado, todas, el 100%, el 100%. No todas las que lo han mencionado se han suicidado, pero sí todas las que se han suicidado lo han mencionado de alguna otra forma. Sí, tiene mucha razón. Sí, claro, existen muchos mitos. Dentro de esos se habla que la herencia es un determinante, cosa que no es
muy real, ¿verdad? Porque sí pueden algunos trastornos ingerir en lo que es la herencia, pero no necesariamente es hereditario, ¿verdad? Hay otros factores que pueden influir. Otro mito es que solo las personas mayores tienden a suicidarse, realmente no, estamos viendo dentro de las estadísticas que más que todo los niños y los jóvenes están incurriendo más a esta conducta. Bueno, y ya para ir cerrando, me encanta este espacio porque es como una primera introducción. Ojalá tengamos mucho más espacios para seguir abordando ya o ir adentrándonos en temas mucho más específicos y más profundos. Como ustedes saben, bueno, nosotros estamos en un espacio que viene desde el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Muchos de los que nos están escuchando son farmacéuticos, farmacéuticas, profesionales en la salud, y hay una pregunta que muy curiosa que en lo personal nunca me había hecho. ¿Qué pasa después de que hay un intento de suicidio con respecto a el abordaje farmacológico? ¿Necesita necesariamente esa persona empezar tratamiento farmacológico? ¿Cuál es el protocolo a seguir para cuando sucede este tipo de situaciones? Sí, ajá, sí. Sí, es muy importante. Bueno, la primera cosa que se da, primero es como se lleva, ¿verdad?, la persona a la clínica y como primer paso es el médico, en ese caso, el que se da el primer abordaje. Luego el médico valora si va a psicología o a psiquiatría. Ahí en psiquiatría es donde sí se da, si amerita a la persona el tratamiento farmacológico. También hay un protocolo dentro de aquí de la universidad que es muy importante, cómo se puede abordar, ¿verdad?, en las conductas suicidas. Y ese protocolo, pues es ideal que todas las unidades académicas lo mantengan. Y es muy importante también que ojalá que en todas las eh, unidades académicas existieran personas que yo llamo centinelas. ¿Qué son esos centinelas? Son como hemos hablado, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, en ese espacio, que las personas centinelas son aquellas que pueden tener un poquitito de conocimiento para detectar cuando una persona tiene, ¿verdad?, un riesgo suicida, y de ahí se puede dar la alarma. Luego se pasa al 4911, que es el número para emergencias, ¿verdad?, si hubiera una persona, y luego pues el protocolo es ir a la oficina de salud, y de ahí se le da el seguimiento a la persona. Si es ya algo muy crítico, entonces se pasa a la clínica, o si no, se le da seguimiento aquí mismo en la universidad. Ok, eso cuando es un caso acá de la universidad. Okay. Tal vez agregar ahí, importantísimo, que cuando sucede estos casos, no solamente hay que atender, claro que a la primera persona es la que tuvo el intento, pero no podemos dejar de lado a la familia, porque todos se ven impactados. Entonces es muy importante todo lo que dijiste, asegurarse de que la persona reciba esa atención, pero también la familia. La familia debe darse un seguimiento. Y si tienen los medios, también psicológicos y todos los que sean necesarios para recomponer esa situación, que no va a ser igual antes de ese evento. Bueno, de verdad ha sido un honor, un privilegio tenerlos acá, tener este espacio de conversación tan importante desde el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Agradecemos profundamente su tiempo, su conocimiento, la dedicación para abordar este tema tan sensible. Pero antes de despedirnos, a mí me gustaría consultarles sobre una última reflexión. Desde su experiencia, ¿cuáles son esas conversaciones inexploradas más importantes que deberían estar ocurriendo en la sociedad para prevenir el suicidio? Ok, uno de los puntos muy importantes y que se debería retomar o poner mucha atención es con los medios de comunicación. Los medios de comunicación en forma positiva pueden salvar vidas. ¿Por qué? Porque dan la información, ¿verdad? Se puede divulgar cómo se previene el suicidio. Pero negativo puede ser cómo se está tratando en las noticias de un acto suicida, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado qué es lo que se proyecta. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay familias que tienen mucho dolor, y eso es muy importante también retomarlo, no ser como el espacio amarillista, o verdad, o sensacionalista, sino evitar eso. ¿Por qué? Porque eso puede replicar la conducta suicida.
Otro punto muy importante son las redes sociales, ¿verdad? Se insta a que no se replique alguna situación de esta índole. ¿Por qué? Porque eso tiende también a la Videos, repetición. imágenes. Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias, Anita, de verdad. Y doctora, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué cerramos y qué nos podemos llevar de esta conversación inexplorada? Claro, primero quisiera que no cerráramos, pero hay que hacerlo. Y algo muy importante que quisiéramos dejar como mensaje es: evitemos esos mitos, démonos cuenta que son eso, son mitos. Hablemos del suicidio, eso salva vidas. Y algo muy importante y que me mencionaba Anita ahora es: preguntar salva vidas. Entonces yo quisiera que nos quedáramos con eso, con eliminar esos mitos, preguntar salva vidas. Y una cosita más, perdón Sebas, educar desde la infancia. Nos estamos quedando solo como si esto fuera para adultos, para nosotros, para los que nos están escuchando. Claro. No, eduquemos desde la infancia. Con esos 3 puntos me quedaría yo el día de hoy, Sebastián y Anita. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Los esperamos la próxima en un nuevo episodio de Pharma Room, Conversaciones Inexploradas, donde seguiremos en la búsqueda de ser visible y plantear estos temas inexplorados que nos llenarán de muchísimo conocimiento y le dará otra visión. Yo soy Sebastián Villalobos, me despido por el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube como Inifar UCR, en Facebook como Inifar y por supuesto en Spotify con Pharma Room, Conversaciones Inexploradas. Nos vemos la próxima.